Bien, seguimos con nuestra jornada Anábasis 2026, comprenderá Florence Nightingale. Algunos asistentes se han tenido que retirar por motivos laborales, personales, pero bueno, los que seguimos con ganas de comprender mejor a esta mujer a la que estamos dedicándonos hoy. Bien, hemos hecho el primer bloque, que era un bloque de contextualización histórica, las dos primeras ponencias, y ahora vamos a abrir un segundo bloque de contextualización filosófica. Cuando hemos hablado al principio de la jornada de filosofía con minúscula, pero la filosofía con minúscula no excluye, sino que incluye a la filosofía con mayúscula, es decir, la filosofía como disciplina, ¿no? Como los que habéis estudiado un poco más de historia de la universidad o de historia académica, sabéis que al principio todo se estudiaba en la Facultad de Filosofía. La Facultad de Filosofía era todo. Si uno iba a estudiar algo científico, lo estudiaba en la Facultad de Filosofía, porque las otras facultades que había eran las de Derecho y las de Teología, en las que se estudiaban otras cosas distintas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Aunque ahora vamos a tener la ocasión de escuchar a dos personas que van a hablarnos específicamente de la filosofía en el tiempo de Nightingale. Primero, y comienzo ya su presentación, va a intervenir la profesora doctora Esmeralda Balaguer García, que es profesora ayudante doctora del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro de la Torre del Virrey, Instituto de Estudios Culturales Avanzados. Ella va a introducirnos en el sustrato filosófico de la obra de Nightingale, abordando los pensamientos más destacados de su época. Es decir, algo parecido a lo que ha hecho Cristina Ramos con el contexto histórico, pues lo va a hacer ahora Esmeralda Balaguer con el contexto filosófico. Y después entraremos más a fondo sobre una figura en concreto, un filósofo concreto, que es Ralph Waldo Emerson, del que nos hablará el profesor Fernando Vidagain, al que presentaré un poco más adelante. Muchas gracias, Esmeralda, por estar con nosotros. Es una pena que no hayas podido estar en presencia física como nos hubiera encantado disfrutando de Huelva, pero habrá otra ocasión en el futuro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Diego, por invitarme a participar en este seminario. Me alegra mucho estar aquí, me hace mucha ilusión, aunque sea de forma virtual, porque me ha permitido tu invitación, que al principio yo tomé un poco asustada, me ha permitido conocer muchas más cosas, bueno, conocer todo, porque no conocía nada de Florence Nightingale, e incardinarla en este contexto de ideas políticas que yo voy a desarrollar. Y lo cierto es que me ha gustado mucho, me ha deslumbrado y estoy aprendiendo muchas cosas hoy, así que te agradezco mucho esta oportunidad. Como bien has explicado, Juan Diego, mi presentación de hoy, digamos que se va a apoyar el contexto que ha dado la profesora Cristina Ramos, me va a servir para apoyar mi contexto de ideas políticas. Si bien es cierto que yo voy a hacer referencia a alguna de estas cuestiones históricas, como la Revolución Industrial, no me puedo detener a desarrollarlo, entonces pues agradezco mucho que haya hablado antes la profesora Cristina Ramos. Bueno, antes de empezar, sí quiero hacer constar la estructura que quiero llevar a cabo, ¿no? Mi hipótesis de partida o mi intuición en esta tarea que Juan Diego me encargó es la siguiente. Hay una serie de ideas políticas desde la modernidad pasando por la Ilustración que transforman toda la cosmovisión imperante del siglo XIX y transforman algo muy concreto que me parece que es relevante o un trasfondo, un sustrato relevante para el pensamiento de Nightingale, que es la transformación de la relación que el individuo, en aquel entonces súbdito, tenía con respecto al poder. Vamos a encontrar una avanzadilla de toda esta transformación en unas ideas que aparecen a lo largo del siglo XVII y XVIII, fundamentalmente teóricas. Hay una demanda de que el súbdito deje de ser súbdito para que se convierta en otra cosa. Y a partir del siglo XIX, con todo el movimiento de revoluciones liberales,
veremos que esas ideas teóricas se van a ir materializando en puestas en práctica con textos normativos como las constituciones o declaraciones de derechos. Entonces vamos a pasar a una transformación de la concepción del súbdito con respecto al poder al ciudadano con derechos respecto al poder. En esa idea de que el ciudadano tiene derechos, proviene de la idea ilustrada de la emancipación. La emancipación no solo tiene que ser racional o epistémica, pensando en la revolución científica que ha comentado antes Cristina, sino también tiene que ser una emancipación moral. Y la preocupación fundamental de esa emancipación moral, al menos a mi juicio, el individuo se emancipará moralmente, será portador de derechos cuando goce de libertad de conciencia o de libertad moral, cuando pueda servirse de su propia razón en asuntos religiosos, morales, y no tenga que responder a ningún otro Estado para ello, o a ninguna conformación de una comunidad política para ello. Ese será, a mi juicio, el punto central. El otro aspecto central de la emancipación es que si goza de libertad de conciencia, también gozará de libertad de, podríamos llamar, de vida, de libertad de poder conseguir su felicidad por sus propios medios. Entonces, este es un poco el contexto que yo quiero ir diseñando o explicando de forma también sucinta. Yo había preparado un guión que no voy a proyectar porque es bastante extenso, pero sí me gustaría que Juan Diego pues, lo pueda facilitar a todos para que tengáis ahí los textos fundamentales por los que yo he diseñado este hilo narrativo de la historia de hoy, que no es solo el contexto del siglo XIX, sino que empieza desde mediados del XVII en adelante. Sí, Para ello perdona, voy a... Sí, perdona, Esmeralda, las personas que están conectadas online lo tienen disponible en el chat y los presentes vale. en la sala lo tienen en sus carpetas. Ah, vale, perfecto. Entonces todos tenemos el guión. Estupendo. Por si hago alguna referencia a la cita. Bueno, he intentado estructurar, al menos en mi mente, la exposición en tres partes, ¿no? En la primera parte quiero que veamos un poco la herencia ilustrada, ¿no? Las influencias directas o las afinidades selectivas que Nightingale pueda tener con esa deuda que el justnaturalismo y el contractualismo va a dejar como impronta en el siglo XIX con la idea de que el ser humano es un ser humano que por naturaleza tiene una serie de derechos individuales inalienables e inquebrantables. La segunda parte de esta exposición se centrará ya más detenidamente en lo que nosotros conocemos como liberalismo del siglo XIX, porque si bien es cierto que a los filósofos de siglos anteriores que empiezan a diseñar estas ideas liberales, les llamamos liberales, como Locke, Montesquieu o Constant, pues, de hecho ellos no se autodenominaban así y el concepto liberalismo no aparece como tal en ese contexto. Lo que aparece constantemente es la idea de que el ser humano tiene una libertad por naturaleza, por el hecho de ser humano y no por el hecho de ser ciudadano o súbdito de una corona. Entonces, en la segunda parte sí me gustaría que ahondáramos un poco más en cuál será esa concepción de la libertad concreta que el XIX tomará del el siglo anterior, según el cual la libertad procede del derecho natural, del derecho a ser humano. Y en la última parte, mmm, que ya sería aproximadamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, o por si quisiéramos poner un punto concreto, la publicación del Manifiesto Comunista en 1848, a partir de ahí intentaré centrar toda la reflexión en torno a ideas que empezarán a tener no solo una dimensión individual, de derechos individuales, sino también sociales, desde un prisma revolucionario, donde me parece que Nightingale tiene algunos puntos en común, a mi juicio al menos, con una de estas dos corrientes, que no es el socialismo, sino el anarquismo. Estas son las dos que yo querré tratar. Por último, al final, voy a concluir, espero, y lo adelanto para que se entienda, con dos ideas, ¿no? Que me parece que pueden estar relacionadas con Nightingale.
Sí, a lo largo de toda mi conferencia va a ser muy importante la idea constante de emancipación, emancipación moral del individuo, una emancipación que se va a lograr a través de la capacidad racional de servirnos por nuestra propia razón, la capacidad de tener, de adquirir conocimientos. Esa idea de la emancipación creo que se va a trasladar también al pensamiento de Nightingale cuando está hablando de que la profesionalización de la enfermería tiene que emanciparse. El conocimiento nos puede liberar de las ataduras de la comunidad política. La otra idea que está constantemente en todos estos filósofos es la de que el Estado debe ser, el Estado moderno, una especie de garante de la libertad, ya lo hemos dicho, pero también de la seguridad y de la realización individual, de eso que llamamos felicidad. Entonces, parece ser que haya una especie de idea de que el Estado debe cuidar, ¿no? Que creo que esto es algo que también podemos entender en Nightingale. Si el Estado cuida, entonces debe preocuparse de las condiciones materiales para el cuidado. Entonces, me parece que en esos dos puntos, toda esta corriente de pensamiento, estas corrientes que yo voy a exponer, se tocan mucho con algunas de las tesis de Nightingale. Bueno, dicha esta introducción, voy a pasar a la primera parte, a partir del texto 1. Esto es el inicio del guión, porque voy a intentar explicar el contexto del contractualismo o del iusnaturalismo y el contractualismo, estas dos corrientes que tienen un desarrollo importante durante la Ilustración y que van a coincidir en la idea de que la asociación de individuos bajo una misma comunidad, eso que luego posteriormente vamos a llamar Estado, es una asociación racional que se produce por convención de todas las partes y que en esa convención encontramos el fundamento de su legitimidad. La asociación racional que llamamos Estado sirve para garantizar una serie de principios humanos. El primero, la libertad. El segundo será la seguridad. Y el tercero, que aparece constantemente, es el de la felicidad, ¿no? Entendida como autonomía moral. La felicidad es aquello que nosotros podemos realizar por nosotros mismos si el Estado nos ha facilitado aquellas condiciones materiales, la seguridad, que podamos ejercer nuestra propia libertad que ya teníamos de forma natural. Si nos ha garantizado todo eso, entonces podremos dedicarnos a ser felices, a poder realizar nuestros proyectos de vida, por utilizar un concepto aquí orteguiano. Entonces, en este sentido, si vais al texto segundo, yo voy a empezar, aunque no sea cronológica la exposición, prefiero empezar con Locke y no con Hobbes, porque el segundo tratado sobre gobierno civil es de 1689 y el Leviatán es del 51. Entonces es posterior el tratado de Hobbes, de Locke, perdón. Sí quiero incidir en que toda la idea del Estado moderno, que se apoyará en los presupuestos de Hobbes, parte de la idea de que los derechos humanos, los derechos del ser humano, es decir, el derecho positivo, se fundamenta en un derecho natural. Y por tanto, en la idea de que todo el ser humano, por el hecho de haber nacido, tiene una serie de derechos naturales que son la libertad, la igualdad y, añade Locke, y esto es muy importante, la propiedad privada, aparece en la segunda línea del texto, ¿no? Que debe garantizar la sociedad. Entonces, claro, nos está diciendo Locke, bueno, entramos a la sociedad por medio de un pacto, esto ahora lo explicaré con Hobbes, porque ahí las dos teorías coinciden, porque en realidad lo que queremos es disfrutar de nuestras propiedades con paz y seguridad. Y para ello lo que hacemos es establecer una ley positiva, el derecho positivo. Y esa ley positiva que se fundamenta fundamentalmente en el poder más importante, el poder legislativo, tiene que garantizar que podamos gozar de la propiedad privada y que podamos gozar de las otras dos libertades, derechos naturales que teníamos, la libertad y la igualdad. Esa ley positiva, el poder legislativo, no solo tiene que garantizar el goce de la propiedad, sino que solo podrá garantizarlo si preserva la sociedad.
¿Cómo va a preservar la sociedad? Dice Locke. Bueno, pues mediante la propiedad privada. La propiedad privada es el lugar. Propiedad privada no es la posesión de una casa, si lo pensáramos en nuestros términos actuales. No sería el acceso a la compra de una vivienda. Propiedad privada tiene que ver con aquel trozo de tierra que poseemos en el mundo para poder subsistir y realizarnos como seres humanos. En ese sentido tan básico lo está pensando Locke, ¿no? Entonces, sí, la único objetivo que, o la única necesidad que tiene el ser humano para crear una sociedad, para asociarse con otros, para Locke será la protección de esos derechos naturales. Y habrá que limitar el poder en tanto que tiene que proteger esos derechos naturales. Más allá de la protección, de la preservación de la sociedad para realizar esos derechos naturales, el poder no debería tener cabida o espacio. Claro, esto se complementa con la teoría del contractualismo de Hobbes, porque en el punto en el que difieren Locke y Hobbes precisamente es en la finalidad del contrato. ¿Para qué queremos entrar a vivir con otros? ¿Por qué decidimos asociarnos con otros seres humanos? ¿Por qué queremos construir una sociedad? A eso que luego vamos a llamar Estado. Y entonces Hobbes no dirá para proteger nuestros derechos naturales. Sí que es verdad que aceptará que tenemos unos derechos naturales. La libertad y la igualdad, ¿no? Por naturaleza. Pero el problema es que en esa naturaleza y en la no naturaleza el ser humano, dice Hobbes, tiene pasiones, siente ira, siente rencor, tiene deseo de poseer lo que tiene otro, y entonces ahí es cuando se convierte en una especie de amenaza para otros seres humanos. Su seguridad corre peligro. Y en ese punto es cuando decide ejercer el acto del contrato, el acto de la transferencia de poder a otra entidad que llamamos Estado. O sea, no realiza la asociación bajo una misma comunidad para proteger los derechos naturales, sino por la posibilidad, aunque fuera remota, de que la seguridad humana pues, se viera mermada. Y entonces ahí es cuando dice en el texto que ese es el acto de transferencia de poder, ¿no? Porque he puesto esta referencia porque me parece que es la forma más racional de entender la transferencia, ¿no? Autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, como con la condición de que vosotros también vais a transferir el mismo derecho. O sea, todos racionalmente hemos decidido hacer una transferencia del poder pactada a otro poder, que en el caso de Hobbes será un poder absoluto, porque es mucho más afín a esa construcción todavía vigente en su siglo, que es la de la monarquía absoluta, que quizás Locke que está transgrediendo eso. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos pensando en cómo se traduce estas ideas de Locke y Hobbes al contexto de finales del 18, veríamos que el primer lugar donde podemos encontrar mucho más marcado el espíritu de Locke que de Hobbes, el primer lugar normativo donde podemos ver marcado eso es la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que yo la he puesto, solo he puesto el primer artículo en el texto 5, donde viene parte de la idea de Locke, ¿no? Dice, todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y estos derechos son innatos. Esta es la idea de Locke. Entonces, a partir de ahí, toda la declaración se constituye con la idea de que la organización de la comunidad tiene que garantizar o tiene que asegurar esos derechos innatos, que son, si pasáis a la siguiente, o sea, si termináis de leer hacia final del texto, dice que son el deseo de poseer la propiedad, la libertad, la felicidad y la seguridad. Esto que hemos estado diciendo, ¿no? Entonces, este es el principio de todos estos textos normativos. Los siguientes artículos, si por ejemplo estamos pensando en la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que es un poco posterior, ahí vamos a ver que la preocupación va a ser o va a estar orientada a, bien, sabemos que tenemos unos derechos naturales, pero ¿a quién le vamos a transferir el poder? ¿Va a ser un poder absoluto? ¿Va a ser un poder limitado? Y a partir de esa declaración ya vamos a ver cómo encontramos la idea de la separación de poderes,
de Montesquieu, o la idea de la voluntad general de Rousseau, que os la había puesto en el texto 4, en el sentido de que será muy importante todo el siglo XIX, todo el siglo de Nightingale, va a apoyarse en la idea de la libertad y la igualdad y va a tener que ir matizando hasta dónde llega el límite del poder o no, o de dónde procede la fuente de la soberanía. No me voy a detener más aquí, dejaré cosas un poco en el tintero para que luego las podamos hablar, porque si no, no voy a poder dar la radiografía de todo. La última parte que quiero tocar dentro de este primer bloque, he puesto un texto de Lessing, ¿no? Es el último, el sexto de mi primer bloque. Me apetecía poner mucho este texto porque Lessing incidía mucho en la pregunta, que parece una pregunta retórica, de si el Estado se ha creado para... Es la primera línea, ¿no? Paul le está preguntando, el masón le está preguntando a su interlocutor si el Estado ha sido creado para los hombres o, es decir, si ha sido una creación natural, si el Estado es un fin en sí mismo o el Estado responde a un fin superior, que es el propio ser humano. Entonces, me parecía que aquí encontrábamos la idea, una de las ideas fundamentales rectoras de toda esta ilustración, que es la del humanismo. Y que me parece que Nightingale se encarna mucho en ese ámbito del cuidado y de la salud, porque en última instancia ella cree fervientemente que las instituciones tienen que proteger esa dignidad del individuo por medio del bienestar, de las condiciones de salubridad. Entonces, me parecía que Lessing hacía mucho hincapié en esa idea de que el Estado tiene que surgir por una convención que garantice la felicidad. Y en la última línea es muy interesante porque dice Folk, bueno, porque aquel Estado que permita que algunos sufran, entonces eso es una tiranía, nada más, solo una tiranía. Y esto me parece especialmente revelador, porque creo que ahí coincide mucho con Nightingale. Es decir, el sufrimiento, si somos racionales, si somos ilustrados, si hemos llegado a un progreso moral, entonces el sufrimiento lo podemos evitar racionalmente. Un Estado que justifique el sufrimiento en pos de un orden, pues entonces es un Estado tiránico. Creo que en este punto se coincidirían muy bien las ideas de la Ilustración con Nightingale, porque lo que tendría que hacer el Estado sería evitar por todos los medios el sufrimiento. Esto ahora lo voy a explicar enseguida con la idea del utilitarismo en el texto 8, al que voy a ir pasando. Pero antes quiero mencionar que el siglo XIX va a tomar todas estas ideas para delimitar conceptualmente en qué va a consistir esa libertad natural que tenían los seres humanos. Y en términos generales, el consenso es el siguiente. La libertad, por eso había puesto el texto de Ortega, que no voy a leer porque me parece que puede apuntar muy bien a esto, la libertad moderna es una libertad que se fragmenta en una pluralidad de libertades individuales. Libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de reunión, derecho al voto, derecho a la vida. Todo eso es la libertad moderna. Y todo eso es una libertad natural. Y además de eso, las otras dos cuestiones importantes del liberalismo del XIX que posibilitarán esa libertad moderna serán la protección jurídica, la idea de que uno es libre e igual ante la ley y debe ser libremente e igualmente juzgado por la ley, y la idea de que todo eso debe estar recogido en un Estado constitucional. Ese será un poco el marco de desarrollo de las ideas liberales en el siglo XIX. Quería decir eso porque el utilitarismo en el texto 8 me parece que va a ir por la idea, va a ir en la línea de evitar el sufrimiento, de que una de las libertades y derechos que tenemos los seres humanos naturalmente sería la de que el Estado propiciara la libertad, por tanto, evitar el sufrimiento. El utilitarismo, en parte, se apoya el positivismo. Creo, no lo sé, eso me hubiera gustado preguntarlo antes, quizás pueda salir también en la discusión, que Nightingale toma bastante distancia del positivismo, aunque pueda ver que quizás de la
del análisis o de la inferencia objetiva de datos materiales, pues puede sacar conclusiones que permitan una reforma social, pero tengo la impresión de que se aleja de esto. Creo que el utilitarismo en el caso de Bentham también, ¿no? Toman un poco esta idea del análisis o del método científico, pero con la pretensión de establecer una reforma, una filosofía que dé lugar a la reforma social. Y en el caso de Bentham está vinculado a la relación que los términos de placer y dolor tienen en su pensamiento, ¿no? Porque Jeremy Bentham lo que nos dice es que las acciones políticas, las acciones en generales y en concreto los principios políticos deberían establecerse en torno a un principio de la utilidad. Y ese principio de la utilidad consiste en medir una acción relativa a cuánto placer o cuánto dolor proporciona. Una acción es buena si nos proporciona buena o justa, si nos proporciona felicidad, si nos proporciona placer. Y una acción es mala o injusta si nos proporciona sufrimiento. Entonces, siguiendo esa lógica del principio de utilidad, cualquier principio político tendría que buscar la mayor felicidad y el mayor bien del mayor número, es decir, la mayor dosis de placer de la comunidad política. Esta sería un poco la idea, en términos muy generales, de Jeremy Bentham con el utilitarismo. Yo creo que aquí Nightingale podría compartir presupuestos en común, porque me parece que cuando ella está pensando en la mejora de las condiciones de salubridad, de, de higiene de los espacios de guerra o incluso de higiene, claro, aquí la revolución industrial tiene un gran impacto, ¿no? Porque yo pienso en las primeras páginas de la novela de Dickens de Tiempos difíciles y entonces estamos pensando en el obrero que sale de la fábrica todo lleno de hollín, que ha respirado solo ese tipo de sustancias. Entonces creo que está pensando todas estas cosas y creo que estaría de acuerdo en la idea de maximizar el bien en la condición material relativa a la salud o relativa al cuidado del cuerpo. Por eso me parece que el utilitarismo podría ser interesante para comprender algunos de su pensamiento. Si bien es cierto que, y voy a pasar al texto 9, el autor que me parece, bueno, no solo veo yo esta impresión, ¿no? La editora de Suggestions for Thought, Lynn MacDonald, también dice lo mismo, ¿no? El filósofo que mayor impronta deja en su pensamiento político y filosófico sería John Stuart Mill. Y quizás luego Antonio nos diga alguna de estas cosas porque hay puntos en común quizás, no lo sé, en su conferencia. Bueno, aquí sí me quiero detener un poco porque, claro, John Stuart Mill podríamos encasillarlo dentro de la corriente del utilitarismo, ¿no? Pero me parece que lo relevante de Mill en el pensamiento de Nightingale no es la idea de maximizar el bien o maximizar la felicidad de una comunidad, sino más bien la relación o la explicación que Stuart Mill da al concepto de libertad. Porque la libertad de Mill tiene que ver, es una libertad en ese sentido, podríamos decir, utilitarista, porque no está pensando en la fragmentación de las libertades individuales, sino sobre todo en que esa libertad ponga cortafuegos a la posibilidad de una tiranía de la mayoría, porque la tiranía de la mayoría podría tiranizar las opiniones, la conciencia, la moral. Entonces, la idea de Mill o su idea de libertad en su libro sobre la libertad sería la de que uno es libre en tanto que es soberano de sí mismo, siempre que no dañe a otros, siempre que no haga daño a otros, siempre que no provoque sufrimiento a otros. Entonces, su libertad está única y exclusivamente limitada al principio del daño. En el momento en el que incurra a agravar a otro, ahí es cuando el Estado puede intervenir. Entonces, todas aquellas libertades que no tienen que ver con el principio del daño están absentas de limitación del Estado. Una de las libertades que más le preocupaban a Mill y que me parece que también era una de las ideas que defendió Nightingale es la de la libertad de conciencia o podríamos decir también libertad religiosa o
ahí va vinculado esto, lo podéis encontrar en las primeras partes de sobre la libertad. Dice Mill, la sociedad no tiene que tener un interés sobre la libertad de conciencia, sobre el credo que yo tengo, sobre la libertad de pensamiento, sobre la libertad de expresión, porque todo eso no incurre en el principio del daño. Si el Estado, la sociedad, no debe tener interés en este tipo de libertades, tampoco debería tener interés en la libertad de vida, en decidir cómo queremos vivir, en decidir si ese camino que estamos eligiendo para vivir es un camino que nos lleva a la felicidad o no. Y ese punto me parece que quizás también puede estar muy relacionado con la defensa, ya se ha comentado aquí, ¿no? Las condiciones privilegiadas que tuvo Nightingale en su formación académica. Quizás esa libertad de vida tiene que ver con la propia praxis de Nightingale, porque ella decide abandonar la supuesta vida que estaba diseñada para una mujer de su tiempo, que era la de casarse y la de cuidar del cuidado corporal y espiritual de su familia. Decide hacer uso de su libertad de vida para dedicarse a la enfermería y abandonar todo, ¿no? Y para luchar por la profesionalización de la misma. Entonces, en todos esos puntos me parece que hay un soporte filosófico muy importante en Stuart Mill, porque en última instancia la idea de Mill es que la libertad es la búsqueda de nuestro propio bien y nuestra propia felicidad por nuestro propio camino, que creo que es algo que Nightingale defiende en su propia praxis. Y sin eso, dice Mill, pues sin que las sociedades tengan estas libertades garantizadas, nunca habrá progreso moral. De poco sirve el supuesto progreso moral si el Estado nos dice en quién tenemos que creer. Para ir terminando, voy a ir a la última parte, que sería la relación entre Nightingale y las corrientes socialistas y anarquistas. Bueno, antes de nada, quiero decir que Nightingale no es una revolucionaria y es un poco difícil enmarcarla o encontrar puntos en común con el socialismo marxista o con el anarquismo. Creo que es una reformista y entonces en algunos puntos se pueden encontrar estas, estas filosofías con el pensamiento de Nightingale. Evidentemente el sustrato de estas filosofías está en la revolución industrial, en la denuncia de las carencias de higiene, insalubridad en las viviendas, largas jornadas laborales, reducción de la jornada a las 8 horas. Tenemos que pensar en ese contexto, ¿no? Que era una de las principales demandas que llevaron los primeros movimientos sindicalistas al inicio de la primera revolución industrial. También el surgimiento de una nueva clase y la transformación de las condiciones de vida materiales, surgimiento de la burguesía y la transformación tanto económica como, vamos a decir, de instrumentos de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que cuando Nightingale está haciendo referencia a la mejora material y social de la higiene, ya se ha dicho aquí, ¿no? Del agua potable o del trato de las aguas fecales, ahí habría una conexión muy interesante con el materialismo histórico, porque Marx incide en que intenta explicar cómo se ha producido el cambio a las alturas de su tiempo, poniendo el foco en las estructuras materiales económicas. Estoy en el texto 11, ¿no? De hecho, dice, la anatomía de la sociedad civil hay que verla en la economía política. Un poco más abajo dirá en la estructura económica. Para Marx, el desarrollo de la historia, distanciándose de Hegel, pues ya no va a estar en el espíritu, sino en las fuerzas de producción, que según él son la base material sobre la que se asienta la superestructura ideológica. Es decir, las ideas tienen la capacidad, son susceptibles, la superestructura ideológica, de transformar el mundo. La problemática de ese análisis que hace Marx es que en los medios de producción que se asienta en la propiedad privada, porque ya hemos visto que era un derecho natural, de hecho, en la Constitución francesa de 1791, el artículo 17, aparece el derecho explícito e inviolable, dice, de la propiedad privada. Claro, todo eso, dice Marx, que será el origen de la opresión social. Entonces, todo el ejercicio del socialismo será el de emanciparse de esa dominación social. Bueno, creo que ahí hay una conexión también con Nightingale porque precisamente podemos pensar que está tratando de encontrar una emancipación
de la estructura, no que domina, pero sí que produce sufrimiento y que quizás no está poniendo los medios necesarios para evitar ese sufrimiento. La última conexión que hago es con la del anarquismo. He puesto unos epígrafes de Bakunin. Si os fijáis en el 12, al principio, a mí esto me llamó profundamente la atención, ¿no? Porque dice Bakunin, hay 4 causas de la inmoralidad humana. Una, la falta de higiene y la educación racionales. Claro, yo veo falta de higiene y me viene a la cabeza Nightingale. ¿Qué quiere decir con higiene? Porque el anarquismo hace referencia constantemente a la necesidad de la higiene moral. Del progreso, el progreso moral solo se puede alcanzar cuando hay una higiene moral que se basa en la salida de la ignorancia, en ilustrarnos, en conocer, en aprender. Después dice, otra inmoralidad humana, las desigualdades económicas. Vale, este sería el punto en el que coincide con Marx. Y sociales. La tercera, la ignorancia, algo que coincide con el proyecto ilustrado. Tenemos que servirnos de nuestra propia razón, tenemos que saber. Y la última, que se derivaría de la tercera, bueno, en realidad de todas las otras, si no salimos o no salvaguardamos aquellas condiciones, pues estamos en un estado de esclavitud, ¿no? Entonces, a todo ese contexto parecía que veíamos, por lo que contaba la profesora Cristina, de guerras modernas, de mejoramiento, de progreso, de avance, toda la implicación de la revolución industrial, el éxodo rural, el crecimiento de las ciudades. Si a todo eso no lo acompañamos de la higiene moral, que para el anarquismo sería el conocimiento, pues entonces no vamos a emanciparnos nunca de la fuente de la opresión, que en el anarquismo no estaría en la maquinaria de la producción, al menos en un primer momento, sino que estaría vinculada a las leyes de la naturaleza, que creo que esto también tendría puntos en común con Nightingale. De hecho, al final del texto que os he puesto, fijaos que Bakunin dice, bueno, más o menos hacia la mitad, la libertad es la capacidad que el hombre tiene de emanciparse gradualmente de la opresión del mundo físico exterior. Es decir, la libertad está vinculada al conocimiento. Y por lo tanto, el único sometimiento al que estaríamos dispuestos a acceder, y creo que Nightingale aquí también estaría de acuerdo, sería el sometimiento que proviene de la razón, de una razón ilustrada, de una razón que no es ignorante de las causas de su sufrimiento, sino que sabe cómo buscar el bien común. Así que yo creo que con esto estaría mi intervención. Espero luego que podamos tener una charla interesante y muchas gracias por vuestra atención.